Leímos hace un rato el Salmo número 90. Quisiera focalizar esta reflexión en el versículo 12 del Salmo número 90. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir la vida? Esa es una pregunta que asedia el pensamiento de cualquier persona que sospecha que todo no se acaba acá. Que hay algo más de lo que vemos y que necesita la intervención favorable de Dios para vivir. Especialmente cuando la vida demanda de nosotros decisiones importantes, como las que uno sospecha que tendrá que ir tomando en la medida que avance el año. ¿Cómo vivir? Esa pregunta es equivalente a esa que se hacen los cristianos, ¿no? ¿Cómo discernir la voluntad de Dios en medio de las situaciones que nos corresponde vivir? ¿Cómo buscar la voluntad de Dios? El Salmo 90 parece tener como base una meditación convertida en canto con posterioridad. Es la meditación de una persona acerca de la vida humana. El autor se pregunta ¿cómo vivir? Y se responde de una forma que a nosotros nos interesa reflexionar. Y entonces en esto nos vamos a concentrar en el versículo 12, sin dejar de tomar en cuenta el contexto del Salmo mismo. Como casi todas las meditaciones de la Biblia, este Salmo tiene al comienzo una descripción de Dios, luego una descripción de la condición humana y finalmente una súplica que resulta de la comparación entre la descripción de Dios y la descripción humana. En los primeros versículos, en los versículos 1 al 6, se describe a Dios. Echemos una miradita a esto para adquirir algo de contexto para nuestro versículo 12. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales. Esa es la descripción de Dios. Si uno tuviera que pensar en una palabra que resuma cómo esta meditación del salmista describe a Dios, uno diría eternidad. Eternidad. Mira a Dios y dice, bueno, te busco en los montes y tú estabas antes. De generación en generación tú eres, respecto de los hombres, de los seres humanos, refugio, el lugar donde el ser humano corre para protegerse. Pero Dios estaba antes que todo. De hecho, la vida del ser humano está en manos de Dios, no al revés. Es muy interesante el devenir de la historia de la filosofía humana, cómo hay un momento de la historia en que el ser humano cree que puede determinar la fecha de caducidad de Dios, ¿no? Hay un momento en que la filosofía que expresa el pensamiento humano puede decir, ok, Dios ha muerto. Es muy interesante cómo este camino diverge tanto
del salmista. El salmista dice lo contrario. Es Dios el que le dice al ser humano, vuelve al polvo. Y hasta ahí llegan los días del ser humano. Pero no es el ser humano el que le puede decir a Dios, hasta acá nomás llegas. Y aún así, nosotros estamos medios convencidos o hemos llegado a creer que le ponemos límites a Dios y podemos decretar la muerte de Dios. La imagen es muy potente, porque esto de volver al polvo tiene reminiscencias en los relatos creacionales. No sé si se acuerdan en el Génesis cuando se dice que Dios crea al ser humano del polvo. Es como si un artesano estuviera construyendo vasijas de barro y en un momento decide que tiene que ocupar el barro en otra cosa. Simplemente lo deshace y arma una cosa nueva. El salmista, cuando mira a Dios, lo describe con ese poder. Tú estabas antes que todo. Basta con que le digas al ser humano, vuelve al polvo, para que se acaben los días del ser humano. La unidad de medida del tiempo con la que uno quisiera describir a Dios no tiene el más mínimo sentido. ¿Cuántos años tiene Dios? ¿1000? ¿2000? ¿3000? No tiene sentido, porque 1000 años para Dios, dice el salmista, es como el día que ya pasó. Difícilmente esto tenga que ver con cálculos sobre la cantidad de años que ha vivido Dios. Son expresiones precisamente para mostrar que no tiene sentido medir el tiempo de Dios. No es posible, no cabe una unidad de medida adecuada en la mente humana, en la ciencia humana, para describir el tiempo o los tiempos de Dios. La eternidad de Dios es descrita acá de tal forma que resalta todavía más con lo que viene a continuación, que es la descripción del ser humano. La meditación describía a Dios, pero en segundo lugar describe al ser humano. La palabra con la que uno podría resumir la descripción del ser humano es temporalidad. Si uno ha descrito a Dios diciendo eternidad, al ser humano podría describirlo diciendo temporalidad. Miren desde el versículo 5, la segunda parte, 5b, hasta el 11. Son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota, lozana, y por la noche ya está marchita y seca. Lean esto sobre el trasfondo de lo que acaba de decir, ¿no? ¿Cómo es Dios? Estaba antes, estará después, es refugio, pero el ser humano no. Es como la hierba que al amanecer brota, por la noche ya está marchita, se seca. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizá alcancemos hasta los 80 si las fuerzas acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas, calamidades, pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se le debe. Ante la eternidad de Dios, el ser humano es pasajero. Resalta esto. Recuerden que esto es lenguaje poético, es una construcción poética. Si pudiéramos leerlo en hebreo y tal vez oírlo como fue dicho originalmente, tal vez uno podría hasta captar cómo las entonaciones nos dicen cosas, ¿no? Sería muy interesante.
ante la eternidad de Dios y la grandeza de Dios, todavía es más notoria la transitoriedad del hombre, el carácter de temporalidad del ser humano. La vida del ser humano está simplemente enmarcada entre un inicio y un fin que están absolutamente en las manos de quien puede decir al polvo, vuelve a ser polvo. Esa es la idea de este ejemplo con la hierba. Nace en un momento y finalmente se seca. No dura más de aquello, del tiempo que tiene que durar. Su tiempo es medible. Se puede contar en años. 70, 80. No hay que imaginar que esto de los 70 y de los 80 tenga que ver con edades reales. Alguien está llegando a los 80 y a lo mejor ya se asustó y dice, hasta acá nomás llegamos, o alguien a los 70, o alguien dice, yo tengo 40, entonces me puedo dar 40 años más de vida. No. Ponerle número es simplemente para resaltar que a diferencia de Dios, nuestro tiempo sí es medible. Vieron que de Dios se decía, ¿qué son 1000 años? Es como el tiempo que ya pasó. En cambio, el ser humano tiene un tiempo medible. Se puede contar. Se sabe que la hierba tiene un final. Se sabe también que el ser humano tiene un final. Si alguien alcanza a vivir un poco más, aún esa vida se le torna una carga pesada, dice el salmista. Como queriendo decir, vivimos un fragmento insignificante de la eternidad de Dios. Y aún ese fragmento no se vive con total plenitud, ni con total alegría. Y entonces, ¿cómo se vive una realidad así? ¿Cómo se vive en una situación como esta? Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Esa es la súplica con la que termina la meditación del salmista. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir entendiendo que vivimos un fragmento que se acaba, teniendo como trasfondo la eternidad de Dios? ¿Cómo vivir en la lógica de que esto a veces se vuelve una carga? Dirían los cristianos, ¿cómo hacer la voluntad de Dios en esta vida? Enséñanos a contar nuestros días. Contar nuestros días nada tiene que ver tampoco acá con enumerarlos. Esto no es ponerle fecha, ni contar la cantidad de años que tenemos, ni celebrar los cumpleaños. Es que está muy bien celebrar los cumpleaños. Pero contar nuestros días no tiene que ver con enumerarlos simplemente. Es una expresión. Se trata de vivir nuestra vida entre los límites de la vida y la muerte con plena conciencia de temporalidad. Esto es como si dijera, enséñanos a aprovechar bien el lapso de tiempo de tu eternidad que nos asignas. Enséñanos a contar, a vivir, a disfrutar, a aprovechar el tiempo, a invertir bien el tiempo que nos toca vivir, con plena conciencia de temporalidad, porque se acaba, se va a acabar. No somos Dios. Pero en la literatura sapiencial, la conciencia de temporalidad no conduce a la inacción o a la pereza. Porque uno podría después de esto decir, bueno, ya que la vida se acaba, mejor me siento en el sofá de la casa y aquí me quedo hasta que se acabe. Total, la vida se acaba. No hay más. No, en la literatura sapiencial
que es parte, los salmos es parte de la literatura de sabiduría que hay en la Biblia, la conciencia de la temporalidad, saber que la vida tiene un fin, es la forma de impulsar al ser humano a hacer, a vivir. Por lo tanto, somos llamados no a la pereza, sino a alejarnos de la pereza. Precisamente porque la vida que estamos viviendo en algún momento se nos acaba. Adquirir la inteligencia que permita entender cómo funciona esta vida en la cual participamos. De ahí viene la idea de adquirir sabiduría. Contar nuestros días en este sentido es vivir con dedicación y compromiso cada día, conscientes de cada día. Vivir, permítanme ustedes esta expresión en el mejor sentido, vivir la vida a concho, hasta el fondo, porque se acaba, porque se acaba. En plena conciencia de que nuestros días no nos pertenecen. ¿Cómo vivir? Podría preguntar uno de vuelta al salmista, y tal vez el salmista, buscando la forma actual de decirnos las cosas, nos diría cómo vivir, y él diría viviendo. ¿Cómo vivir? Viviendo. Viviendo todos los días, porque un día se va a acabar. Con conciencia de que no te perteneces, porque perteneces a Dios, pero viviendo, viviendo hoy, domingo, mañana, lunes, si el Señor nos da un lunes, pudiera no dárnoslo, porque basta con que diga, polvo, vuelve a tu lugar, para que volvamos a ser polvo. Ha habido una discusión sobre el carácter de este salmo. ¿Es teología o antropología? ¿Este salmo habla de Dios o habla del ser humano? Porque parece que tiene secciones donde habla de Dios y parece que tiene secciones donde habla del ser humano. Yo digo que la discusión es innecesaria, porque no hay teología, y acá están los estudiantes de teología, no hay teología que no sea también antropología, porque no hay reflexión sobre lo divino que no busque explicar y modificar el presente del ser humano. Por eso no hay teología que no sea también antropología. La sección de la súplica, especialmente el verso 12, comunica ese momento en que la meditación sobre lo divino y su contraparte, la meditación sobre lo humano, se convierte en práctica y responde a la pregunta, ¿cómo vivir? ¿Cómo vivir? Ayúdanos a contar nuestros días, a vivir intensamente, con conciencia de temporalidad, lejos de la pereza, lejos de la falta de compromiso, no como un inconsciente, sino como consciente de nuestro rol y espacio y tiempo en la vida que nos toca vivir. Para que traigamos al corazón sabiduría, inteligencia, comprensión de cómo funciona esta vida que vivimos. La vida que se vive en conciencia de temporalidad, viviendo cada día con intensidad y propósito, contando nuestros días, es una vida que nos va haciendo todos los días más inteligentes, todos los días más sabios. La sabiduría no es, y esto ya lo hemos dicho, yo lo voy a repetir nomás, no es una especie de conocimiento místico, no es una cosa media hippie, que hay que fumarse un pito de marihuana para ser más sabio y hablar así como sabio. No,
La sabiduría en la Biblia es la comprensión de cómo funciona la existencia humana. Los sabios de Israel serían nuestros científicos hoy día. El sabio busca entender los astros no para adivinar el futuro de la gente, sino para saber cuándo cosechar, cuándo sembrar, cómo cultivar, qué sembrar, qué no, qué tipos de tierras son estas, qué tipo de clima es este. Vivir la vida contando nuestros días nos convierte en personas con corazones sabios. Si ustedes lo miran hoy día, esto es casi de sentido común. El que cada día se despierta hambriento de vivir, quiere conocer cómo funciona su economía, su medicina, su biología, su clima, su vida, investiga, profundiza, quiere saber más de Dios, quiere saber de sus hermanos, quiere vivir. Obvio, cada día ese se va haciendo más sabio, más inteligente. Ayúdanos a contar nuestros días, enséñanos a vivir contando nuestros días, para que convirtamos nuestros corazones en corazones más sabios. El salmista se preguntó igual que nosotros, ¿cómo vivir una vida como la que nos toca vivir? ¿Cómo vivir una vida como la que se nos pone por delante? Partimos del 2020, ¿no? ¿Cómo vivir una vida como la que nos toca vivir el 2020? Meditó el salmista y resolvió que una vida que se vive concienzudamente, porque tiene límites, no se puede despilfarrar la vida, nos hace sabios para saber cómo vivir la misma vida. La voluntad de Dios se descubre mientras vivimos la vida que nos toca vivir. Por eso es tan importante recordar que contar nuestros días no es un llamado a la inacción, no es un llamado a separarse a un cerro y esperar morir. Contar nuestros días es algo necesario para vivir y es algo que se hace mientras estamos viviendo. La voluntad de Dios, la sabiduría, la comprensión de cómo se debe vivir la vida se adquiere mientras estamos viviendo. Esto es súper relevante porque en el cristianismo se levanta toda clase, tiene 2000 años el cristianismo, así que hemos tenido tiempo para todo, ¿no? Se levanta toda clase de intuiciones y caminos como para ahorrarnos el trabajo de vivir la vida contando nuestros días. ¿Por qué no mandas un profeta mejor que me diga cuál es tu voluntad? Así no tengo que vivir mi día en incertidumbre. ¿Por qué no me revelas en un sueño nomás cuál va a ser la voluntad de Dios? Y punto. Así no tengo que vivir lo que me toca vivir mañana o lo que me toca vivir hoy. No tengo que llorar mis llantos, no tengo que reír mis risas. ¿Por qué no me ahorras vivir para ser sabio? No, no es la forma de Dios. Esa será la forma de los adivinos, esa será la forma de las sectas, esa será la forma de los manipuladores de la existencia humana. Contar nuestros días, vivirlos de a uno, vivirlos en esfuerzo, vivirlos en incertidumbre, es la única manera en que el corazón se vuelve sabio y logramos discernir la voluntad de Dios. La Biblia está llena de estos ejemplos, yo no los quiero aburrir, además hay que dejar textos para otros sermones, ¿no? Pero eso es como, ¿se acuerdan cuando van a cruzar el río Jordán con Moisés? Y tienen que meterse a las aguas del Jordán. Las aguas se iban a parar, pero no se pararon antes de que los sacerdotes se mojaran los pies. Había que mojárselos primero y después
el agua iba a parar. Así es la vida. A Abraham se le dijo, ve al lugar que te mostraré. Y no es que Abraham reclamara diciendo, no, muéstrame primero y después voy. No, primero ve y en el camino te muestro. Contar nuestros días es vivir nuestros días concienzudamente porque se acaban, volviéndonos con la gracia de Dios mientras vamos viviendo cada día más sabios. El salmista cierra su meditación tal como podríamos cerrarla nosotros, ¿no? Miren el versículo 17. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. ¿Se dan cuenta que esto no es un llamado a escapar? Hay una obra que hay que hacer. La obra de nuestras manos. Mi trabajo, el que es mecánico, el que es científico, el que es obrero, el que es docente, el que trabaja en casa, etc. Confirma la obra de nuestras manos, porque el que cuenta sus días tiene una obra que confirmar. Confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Ese debiera ser nuestro ruego para este año. Que nos gustaría que la voluntad de Dios se nos hubiera revelado de una en enero, porque así en febrero ya sabríamos lo que se nos viene. No funciona así. Vamos a ir convirtiéndonos, todos nosotros, en personas más conocedoras de Dios, más sabias, en la medida en que vayamos viviendo o contando nuestros días. Que Dios nos bendiga. Amén. Oramos. Oramos y terminamos cantando al Señor. Pónganse ustedes de pie, por favor, queridos. Señor, agradecemos la posibilidad que nos das de compartir este tiempo de reflexión. Señor, también a nosotros enséñanos a contar nuestros días, a vivir con conciencia de temporalidad, pero que esa conciencia no nos inmovilice, sino que nos haga, Señor, vivir con profundidad, con densidad la vida que nos toca. Llénanos, Señor, de tu presencia, llénanos de tu gracia y bendícenos para que nosotros seamos bendición a otros también. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.